José Antonio, buenas tardes, Julio. Vamos a terminar con el tema de la semana pasada de revisiones electrónicas. Quienes nos han hecho el favor de acompañarnos, pues ya sabrán que pues tuvimos la charla sobre lo que viene siendo las visitas domiciliarias, lo que viene siendo las revisiones de gabinete y la semana pasada lo que son las revisiones electrónicas. Estimado Héctor, buenas tardes. Saludos, Héctor. Y bueno, ya, de hecho ya andábamos concluyendo con el tema. Vamos a dar un repaso así para retomar a donde nos quedamos. La cuestión de la revisión electrónica, que veíamos que a diferencia de las otras dos facultades de comparación que ya habíamos analizado, la visita domiciliaria y la revisión de gabinete, la revisión electrónica inicia con la notificación al contribuyente vía buzón tributario de una resolución provisional, acompañada de una preliquidación en su caso, ¿verdad? Mientras que tanto la revisión de gabinete como la visita domiciliaria comienzan con la notificación de la orden de visita o de la solicitud de información y documentación, según se trate, pues, ¿sí? En los tres casos, nos dice el Código Fiscal que comienzan estas facultades de comprobación con el primer acto de notificación al contribuyente, ¿sí? O sea, ahí las tres coinciden. Donde hay diferencia es que el primer acto de notificación en la visita domiciliaria es cuando precisamente, valga la redundancia, se te notifica la orden de esa visita domiciliaria, o en gabinete cuando se te notifica la solicitud de información y documentación, mientras que en la revisión electrónica, el primer acto de notificación es la notificación de una resolución provisional, ¿sí? Entonces, vimos cómo la Corte resolvió los amparos, ¿verdad? Porque acuérdense, el 16 constitucional, nadie puede ser molestado en su persona, papeles, posesiones, sino en virtud de mandato legítimo de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. O sea, el acto de molestia es por escrito, ¿sí? Y lo que se alegaba en los amparos es que la autoridad comienza a hacer su revisión y ya que tiene un resultado, que será provisional lo que ustedes quieran, pero ya llegó un resultado, entonces le notifica al contribuyente, ¿sí? Entonces se hablaba de la inviolabilidad del domicilio, de la protección de los papeles, posesiones, en fin. Y la Suprema Corte lo que resolvió, que lo vimos la semana pasada, es que decía que si bien es cierto, los derechos humanos son progresivos, lo analizamos en aquel momento, dijimos, esto es que cada vez debe ser mayor esa protección, en vez, no se puede ir restringiendo, sino al contrario, cada vez ser más amplia la protección. Y de acuerdo a las épocas actuales, pues esa protección abarca los papeles no solo físicos, nos decía, no solo el papel, sino también los documentos electrónicos, ¿sí? Ciertamente tiene razón, decía la Corte cuando alegas eso, nada más que esa protección es en el ámbito, ¿sí?, del contribuyente, pues en su domicilio. Y en el caso concreto de la revisión electrónica, no te están molestando en tu domicilio, sino que la autoridad está haciendo una revisión con documentos con los que ya cuenta, ¿sí? No te va y te molestas, es documentos que están o que forman parte del expediente de ese contribuyente y por eso no se viola la garantía de legalidad ni de seguridad jurídica, etcétera, porque son documentos que ya tiene la autoridad, ¿sí? Entonces se entiende que el primer acto de notificación es la resolución provisional que además acompaña una preliquidación y ahí es donde el contribuyente se entera, vía buzón tributario lo vimos, que la autoridad le llevó a cabo una revisión electrónica, porque además la resolución provisional es porque ya hizo la revisión electrónica, ¿sí? Entonces nos dice
cuáles son los hechos u omisiones que se encontraron en esa resolución provisional. Y en la preliquidación, pues ya hasta nos están, es una sugerencia, vamos a ver ahorita una jurisprudencia que dice una sugerencia de pago, una propuesta de pago, así lo dice. Pero vimos también la semana pasada que una vez que nos notifican esa resolución provisional, tenemos 15 días para desvirtuar esos hechos o omisiones, ¿verdad? Tenemos 15 días para manifestar lo que derecho convenga o aportar documentos. Buenas tardes, Monsi, saludos. Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañes. Entonces decíamos, tienen esos 15 días para aportar documentos, hacer manifestaciones. La autoridad tiene que valorar esos documentos, esas pruebas que estamos ofreciendo, e incluso, derivado de ese análisis que realice, puede, ¿verdad?, solicitar información al contribuyente a través de un requerimiento, y ya vimos que tiene el contribuyente 10 días para contestar ese requerimiento, o bien la autoridad, derivado de las pruebas que yo ofrecí, pudiera ser que le requiere información a un tercero, ¿verdad? Y vimos también que si le requiere información a un tercero, me tiene que dar a conocer a mí, al que está realizando la revisión electrónica, que le solicitó información al tercero. Y cuando el tercero aporte esa información, me tiene que trasladar copia a mí para que yo pueda manifestar lo que a mi derecho convenga, ¿cierto? Y después de haber recibido esa documentación, tienen 40 días hábiles la autoridad para emitir lo que vendría siendo ya, pues, la resolución definitiva y, en su caso, el crédito fiscal o la liquidación definitiva, ¿correcto? Vimos también que la revisión de gabinete tiene una duración máxima de 6 meses. En la mayoría de los casos, cuando se trata de comercio exterior, vimos que no debería de exceder de 2 años, pero en todos los demás casos es de 6 meses, ¿sí? Entonces, decíamos, y aquí sí ya vamos a avanzarle a donde nos quedamos, decíamos al inicio que, a diferencia, ¿sí?, de las otras dos facultades de comprobación que ya habíamos visto, ¿sí?, la visita domiciliaria y la revisión de gabinete, aquí el primer acto que se le notifica al contribuyente es una resolución provisional, ¿sí? Si quisiéramos ver el equivalente de esta resolución provisional en los otros dos actos de fiscalización, pues diríamos que el documento en el que se nos hace valer los hechos o omisiones en la visita domiciliaria, pues es la última acta parcial, ¿verdad? Y se acuerdan, nos dan 20 días para manifestar lo que derecho convenga, y luego se levanta el acta final. En la revisión de gabinete, donde nos hacen ver las omisiones, es en el oficio de observaciones. Pero previo a ese oficio de observaciones, o previo a esa última acta parcial, en el caso de la visita domiciliaria, ya hay otras actuaciones de la autoridad, ya hubo interacción con el contribuyente, ¿sí? En la visita domiciliaria, pues se levantó el acta parcial de inicio, el acta parcial donde solicitan documentación, y puede haber otras actas parciales donde se siguió solicitando otro tipo de documentación, hasta llegar a la última acta parcial, que es donde me dan a conocer los hechos o omisiones que encontró la autoridad. En la revisión de gabinete, pues está la solicitud de documentación, ¿verdad? Está el escrito donde el contribuyente le entrega esa documentación a la autoridad, y pudiera haber otras solicitudes de documentos, ¿sí? O sea, ya hubo una interacción previa al oficio de observaciones, o en el caso de revisión de gabinete, de visita domiciliaria, perdón, a la última acta parcial, ya hubo interacciones entre la autoridad y el contribuyente, mientras que en la revisión electrónica, los documentos con los que ya cuenta en su poder la autoridad, que son muchos, la verdad, empezando con los FDIs, declaraciones, etcétera, empieza su revisión, y no es sino hasta que ya llega a una, por decirlo así, conclusión de que el contribuyente, pues vamos a decirlo, posiblemente omitió el pago de cierta contribución, porque además vimos que la revisión electrónica era sobre uno o más rubros en específico, pues, ¿no? No es una revisión como la
que pudieran practicar en una visita domiciliaria de gabinete, que te va a revisar todo el ejercicio fiscal, ¿verdad? Y todo, ingresos,